Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro de la historia del blues, la música del Delta del Mississippi. Esta es la tercera parte y espero que te guste. A la mente imaginativa de los cantantes de blues debieron haber servido de mucho las creencias africanas que llegaron a las Américas. En la práctica de las tradiciones musicales del Brasil se ven ofrendas en los cruces de caminos porque tienen un significado para los devotos del candomblé, una religión del entorno de creencias yorubas de África Occidental. El dios trickster Exu habita en los cruces de caminos que representan el punto de encuentro del espacio humano y el divino. El trickster es un personaje que aparece en multitud de mitos de muy diversas culturas. Es un ser con capacidades extraordinarias que se divierte haciendo jugarretas a los protagonistas del relato o incumpliendo las reglas y costumbres de su entorno social. Encontramos esto mismo en la santería cubana, donde el dios trickster es conocido como el legua, mientras que en el vudú de Haití se llama legba. Se ha documentado que en las comunidades afroamericanas muchos músicos y otro tipo de personas iban a los cruces de caminos en busca de habilidades sobrenaturales. Hay buenas razones para pensar que Robert Johnson creó su propia leyenda. Distintos grupos con ningún contacto entre ellos la llegarán a conocer. El tema del diablo siguió siendo recurrente en otros bluesmen. Cuando Devil Got My Woman de Skip James fue publicado, se publicitó con un retrato del artista con cola, cuernos y tridente. En todo caso, el diablo aporta un toque de poder de resistencia. Como afroamericanos en un mundo blanco, también el diablo constituía un agente de oposición que les ayudara a vivir. Y en cuanto a las casas de Dios, B.B. King se encontró con que en el Delta había iglesias que cancelaban la actuación de su grupo, que tocaba gospel, dado que tenían una guitarra instrumento contaminado por su asociación con el blues, lo cual no podían tolerar. La carrera del reverendo Robert Wilkins es un caso elocuente de cómo estos conflictos podían impactar profundamente en el arte y la vida de un músico. Los blues de Wilkins recogen los temas intemporales de esta música, la soledad, las partidas y la vida de vagancia de los músicos, como en el tema de Rolling Stone, que significa sin raíces. Él llegaría a ser sacerdote de la Iglesia de Dios en Cristo, incompatible con la música que había tocado con anterioridad. Entonces inventó una forma de gospel que basó en su técnica de blues. Participó en el resurgimiento del blues de la década de 1960, pero con un blues santificado que tenía la esperanza de que sirviera para acercar a los oyentes a Dios. Los Rolling Stones tal vez no se convirtieron, pero desde luego lo escucharon y decidieron hacer una versión del tema de Wilkins, Prodigal Son, el hijo pródigo, para su álbum El banquete de los pordioseros. Wilkins tal vez se quedara consternado al ver que su tema apareciera en el mismo disco que la canción Simpatía por el Diablo. Rob Lacey fue otro cantante de blues que se hizo sacerdote. Cuando le preguntaron por la relación entre estas dos vocaciones aparentemente incompatibles, aludió al Evangelio según San Juan: los blues son verdad y la verdad os hará libres. Sobre Robert Johnson no sabemos hasta qué punto vivió problemas de conciencia debido a conflictos entre su vida de hombre de blues y los valores religiosos. Tuvo un breve matrimonio con Virginia Travis, quien lo llevó a trabajar en una granja alejándolo de la música. Pero cuando Virginia quedó embarazada, Robert se puso a viajar tocando la guitarra aquí y allá. Al visitar a su mujer, ella había muerto durante el parto. Algunos pensaron que su decisión de dar primacía a su maligna vocación de músico de blues había contribuido a la tragedia, que tal vez fuera un acto de justicia divina. Así Johnson hasta cierto punto se convirtió en el personaje poseído por el diablo, que correspondía a su mala reputación. Antes de cumplir los 20 años se había embarcado en una vida de músico con una actitud vengativa.
y si no era un devoto seguidor del diablo, tampoco parecía preocuparle en absoluto que éste se lo llevara. La visión que tenía Johnson del blues procede más del fonógrafo que de la plantación. Tenía una gran capacidad para transformar el blues en una música popular y comercial. Apareció con unos temas irresistibles, afirma con entusiasmo Keith Richards. Eran canciones además de blues. Johnson se parece más a un productor de discos de pop con la receta adecuada para un éxito duradero que un músico de jazz que toca algo diferente en cada toma. Johnson también se benefició de Ike Sinnerman, que afirmaba haber aprendido a tocar la guitarra estudiando en un cementerio a medianoche. Johnson es un autor de éxitos que un cuarto de siglo después de la muerte de su creador son hoy interpretados con devoción por grupos como Fleetwood Mac, Fogat y los Blues Brothers. Llevó el sonido del Delta a la amplia órbita de la música pop universal. El lado más oscuro y apocalíptico de la obra de Johnson lo encontramos en Si yo pudiera influir en el juicio final, donde evoca los temas de la condena y la redención, de la oscuridad y de la luz. En este y otros temas parece dar a entender que hay que considerar las revelaciones de sus demonios particulares. En la canción Un perro del infierno sigue mis pasos, aborda el tema típico del blues, del músico vagabundo, pero ahora el viaje adquiere unas tonalidades más oscuras y el viajero es perseguido. Real o metafórico, el perro del infierno, la sensación de ser perseguido y capturado se evoca con enorme fuerza, como en esas pesadillas que se sienten profundamente. Robert Johnson no subió al escenario de Carnegie Hall en diciembre de 1938. La multitud escuchó mientras John Hammond ponía los discos de ese fallecido hombre de blues. Por primera vez, el blues del Delta fue tratado como pieza de museo e importante legado. Y si se estaba renovando el interés por el blues, había otro guardián del buen blues, Alan Lomax, de quien se sospechaba de sus inclinaciones izquierdistas. Sobre el blues, Lomax estaba convencido de que era un despliegue creativo del estilo africano en el contexto norteamericano, el fusionamiento del temperamento africano en un entorno nuevo. Él nos permitió vislumbrar por primera vez a Muddy Waters. El padre de este músico sabía cantar, hacer música soplando por una botella y tocar la guitarra y la tabla de lavar, por lo que Waters escuchó blues desde pequeño. Nunca he estado satisfecho, proclama Waters en una canción. Los Rolling Stones se inspiraron en ella para componer Satisfaction. Cuando la fuerza de trabajo se desplazó hacia el norte de Estados Unidos, el blues lo hizo con ella. El sonido de la música latina que desarrollaron los cubanos en La Habana ejerció una influencia estilística mucho mayor desde Nueva York, donde los músicos eran puertorriqueños. El blues del Delta no podía permanecer en el Delta mucho más tiempo, y así se ha llegado a conocer muchos de los mejores músicos que ha producido la región. Muddy Waters llegó a Chicago y parecía destinado a ser ignorado o desdeñado por el cosmopolita público. Pronto actuaba junto a John Lee, Sonny Boy Williamson y alcanzó una gran notoriedad en la escena local. Leonard Chase, un productor discográfico que acababa de aparecer en escena, quería llevarlos al estudio. Entonces Waters transformaría el sonido del blues de posguerra. Muddy Waters dio una radical vuelta de tuerca al interpretar las composiciones del Delta con la guitarra eléctrica. Waters no necesitaba una sección rítmica convencional, tenía una inmensa vitalidad. Willie Dixon, que a veces acompañaba a Waters en el bajo, ayudó a construir su imagen como el rey de la testosterona del mundo del blues, con temas como Black Door Man y I Can't Quit You Baby, que se convertirían en himnos del rock interpretado con acento británico de los Rolling Stones, Led Zeppelin y Eric Clapton. El momento en que Waters empezó de verdad a cambiar las cosas fue durante su viaje a Inglaterra, en otoño de 1958. En un periódico apareció entonces este titular: La guitarra chilla y el piano aúlla. El sonido de la música británica ya nunca volvería a ser el mismo.
Espero que te esté gustando la lectura de este libro, la historia del blues, la música del Delta del Mississippi. Si te gustó la lectura, dale like, déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal, sígueme en Facebook. Si te gustaría tener la lectura con números de página, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la cuarta y última parte de la lectura de este libro.